Marco Avilés, que bueno, casualmente ha venido para toda esta escena, el evento de la FIL. ¿Qué tal, Marco? Ayer estuviste en la FIL, creo, presentando Lima Chola de José Regás. Sí, no, mira, yo feliz de ir a la feria porque, o sea, a mí me encantan los libros, ¿no? Y la feria es un momento como perfecto para volverte pobre ahí, pues comprando lo que puedes. Entonces, es una doble felicidad porque entre comprar y ver amigos también, como que siento o sea, que sigo un poco conectado acá, ¿no? A Lima, ¿no? Al Perú. Y bueno, tú también tienes libros, pues, ¿no? Tienes ahí 4 libros, ¿no? Uno que funciona como compilador, bueno, primero está Días de Visita, de dónde venimos los cholos, ¿no? No soy tu cholo. Sí. Y hay uno que está por ahí que funciona como compilador junto con Daniel Tittinger, ¿no? Uh -huh. ¿Es correcto? ¿Fue con él? No, Locos, Malos y Virtuosos se llama. Claro, así es. Es un librito de crónicas que saqué en el 2007. Yo hice como una edición, invitado por una editorial que se llamaba Recreo. Entonces junté a cronistas que estaban como publicando en ese momento, no sé, pues Toño Angulo, Julio Villanueva, Elsa Úrsula, Gaby Wiener, ¿saben? Daniel Tittinger, Sergio Villar, un montón de gente que éramos más o menos contemporáneos, había unos mayores, menores, pero era gente que estaba muy activa en ese momento, ¿no? Y creo que este librito como sintetiza bien ese momento de la crónica. Que es difícil de conseguir, debo decirte, porque no lo encontraba. En la feria, en Amazonas, por ahí, ¿no? Buceando se puede conseguir, pero sería lindo como reeditarlo quizás. Creo que sí, porque las compilaciones de autorías peruanas no conozco muchas, son más españolas o de otros países. Sí. Pero bien, quisiera conversar de tu libro primero de Días de Visita, ¿no? Que a mi parecer tiene escenas muy conmovedoras, ¿no? Que te enseñan cómo estas personas que llamamos delincuentes, ¿no? También son humanas, ¿no? Pero bueno, el sistema penitenciario básicamente se olvida de esto, ¿no? Luego de la publicación de este libro, ¿crees que la esposa haya descubierto a Ronnie Monroy? La verdad, mira, no lo sé, pero no sé si con el libro, pero con la película que sacaron hace no mucho, yo creo que ahí posiblemente sí, ¿no? Bueno, ¿Tuviste miedo de que eso pase? O sea, o no sé. no, mira, Ronnie Monroy además como es este personaje que iba todas las semanas al penal, supuestamente ayudar a las reclusas, les llevaba regalos y como era tramitador les decía que les iba a ayudar con sus trámites, ¿no? Pero en verdad esa era como una careta para lo que él realmente hacía, que era aprovecharse de ellas, ¿no? Cuando salían, pues las llevaba como a comer, a pasear, a un hotel, en fin, y esa era un poco la dinámica de él, ¿no? Y yo lo conocí en un momento en que él se vanagloriaba de las muchas mujeres a las que había como engañado de esa manera, ¿no? Y creo que era un personaje típico del penal. O sea, no era que todas las personas hacían lo mismo, pero había como un circuito de hombres que iban al penal a conocer a las reclusas, porque había muchas reclusas, todavía hay muchas reclusas extranjeras, ¿no? Entonces, para mí fue una buena puerta de ingreso, también como entendiendo mi propia posición de un hombre que está yendo de visita nomás al penal, ¿no? O sea, hay libros que han sido escritos por personas en prisión, presas, ¿no? Que tienen otro nivel de intimidad, ¿no? La tragedia la enfocan desde muy, muy adentro. Entonces, creo que en el libro traté de ser más o menos honesto, mostrando todo el tiempo que yo solamente era un visitante. Y creo que Ronnie Monroy era pues este personaje como muy bueno para entrar, ¿no? Muy típico de ese tipo de visitante que había en ese momento. Pero no sé, sería interesante saber qué pasó con su propia vida amorosa, ¿no? Otra cosa que me dejó pensando es si tú en algún momento llegaste a pensar que, por ejemplo, la historia de Mandingo, este fantasma violador, en realidad era una historia real que encubría un delito. Bueno, Mandingo era un fantasma, era un personaje que aparecía en los sueños de muchas reclusas. Decían que sobre todo elegía Mandingo a las reclusas que recién llegaban al penal, entonces él se aparecía en los sueños, ¿no? Pero era una especie de rumor
la historia de un policía que muchos años atrás violaba a las reclusas. Ese era Mandín, según las reclusas. Pero era muy difícil de corroborar esto, ¿no? Y en verdad, como el libro recoge una serie de mitos, de leyendas, de fantasías también que se van tejiendo allí en el penal, ¿no? O sea, hay una serie de Pero entonces, cosas. ¿nunca pensaste que se trataba de un delito? ¿O en algún momento sí? O sea, que, digamos, ¿no? Que la confesión que te hace... bueno, no recuerdo el nombre de la primera, no sé si es Jessica. Si de verdad había un delito atrás, o sea, o si de plano, por la forma en cómo se dio todo, si creías que era un rumor, un mito. O sea, probablemente había algo de verdad, pero esas violaciones ocurrieron. O sea, este policía, según ellas, había existido como muchas décadas atrás, ¿no? Entonces era en ese sentido algo difícil de rastrear. Probablemente sí era verdad. Ahora, si me preguntas, por ejemplo, si las funcionarias o las celadoras, ¿no? Las trabajadoras del INPE que vigilaban el penal cometían delitos o se propasaban con las reclusas, o sea, ellas mismas lo reconocen, ¿no? Por ejemplo, las reclusas homosexuales, lesbianas, por ejemplo, alquilaban espacios, oficinas de las mismas celadoras del INPE para poder tener intimidad, ¿no? Entonces había como todo este como tráfico, una especie de como de mercado, ¿no? Oscuro en el mismo penal, ¿no? Entre todas estas crónicas que componen tu libro Día de Visita, ¿cuál es la que más te cuesta escribir y la que más te golpea también? Mira, todas tienen su nivel de dificultad, pero hay una que se llama novela policial inconclusa, que es la historia Rosario. de de Rosario. Rosario Reatey, ¿no? Y su familia. Sí, es una familia de Breña y esta señora tenía 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, y 2 sobrinos, una sobrina y un sobrino, que según lo que pude averiguar, los sobrinos pues eran hermanos y estaban enamorados, eran una pareja incestuosa, ¿no? Bueno, la historia es un poco complicada. La cosa es que Rosario termina implicada en un robo, en un secuestro, pero implicada como, según ella, sin ser culpable, ¿no? La acusan de ser parte de la banda de la que formaban parte sus sobrinos. Ella está en la cárcel, injustamente, según ella, sentenciada a más de 20 años, y como ella ha delatado o ella ha contado su verdad, los miembros de la banda están matando uno a uno a sus hijos. Entonces, fue duro porque yo luego fui a entrevistar a la hija que sobrevivía en un departamento de Breña, y era como muy triste ver cómo la vida estaba deshaciéndose, ¿no? de esta chica. Era una chica como muy joven que estaba estudiando enfermería, pero muy deprimida por su mamá, asustada porque ya habían matado a su hermana, ¿no? El hijo también se le muere de tuberculosis, ¿no? Tiene un hijo que muere de tuberculosis, el abuelo también muere. Entonces era como muy dramático ver cómo no solamente el penal castiga a las reclusas, con razón o sin razón, sino castiga a toda la familia, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando allí, ¿no? Yo no sé qué habrá ocurrido, pero era como ver esa experiencia, era como muy dramático, ¿no? ¿A contactarte con alguna de las reclusas? No sé, quizás con la hija, con Luciana, la hija de Rosario, o con otros casos más. O sea, yo he vuelto al penal varias veces, ¿no? Y he visto a varias de las reclusas, hemos conversado, he presentado el libro allí también, ¿no? Recogí como sus impresiones, en fin. 2 veces, ¿no? La primera dices que lo sacaron, la directora de esto lo veta, se mejoran un poco las cosas y como que recién lo aceptan. Sí, el 2023 cuando reedité el libro, hicimos una presentación allí, y ya con la nueva administración del INPE, a mí me sorprendió, eran súper abiertos y me decían, bueno, este es un libro sobre una época del penal,
y ya el penal también ha mejorado, ¿no? O sea, y efectivamente, por lo menos lo que me mostraron era distinto. Pero asumían eso, o sea, que ya, o sea, las cosas malas que se describían en el libro, las cosas como complicadas, pertenecían a otra administración. Entonces, lo que me dijeron era, mira, vamos a poner el libro acá y la gente pues sacará sus propias conclusiones. Me gustó mucho eso, además conocí la biblioteca, estaba muy bien, la biblioteca del penal, ¿no? Tú sigues la recomendación de Ronald, tu amigo, y pruebas ayahuasca. ¿Te sirvió para calmar la pena? Que, Sí. bueno, cuentas en el prólogo días de confesiones de una langosta, que es un título bastante bueno. Pero, ¿te sirvió? Sí, yo había tomado ya ayahuasca antes, pero después de publicar el libro, como tomé bastante, porque era como una manera también de procesar de mi lado todo lo que yo había escuchado y aprendido, y también un poco la impotencia de no poder hacer nada más, ¿no? Pero digamos que eso es algo que solamente creo que les interesa a los periodistas. O sea, es algo que los periodistas entendemos muy bien, ¿no? Que es un trabajo que te enfrenta a situaciones traumáticas. Tú no eres el protagonista de las historias, ¿no? Yo no estaba preso en el penal, yo no era familiar de nadie preso en el penal. Sin embargo, como el trabajo de entrevistar te va cargando, pues, ¿no? Te va cargando y hay que hacer algo. Esto lo he conversado con colegas que tienen otras experiencias cubriendo guerras, por ejemplo, ¿no? Que son cosas mucho más fuertes. Claro. Entonces, ¿qué cosa haces después de ver tanta violencia, ¿no? O de escuchar todos estos testimonios? Hay algo que hacer. Algo tenemos que hacer porque somos también como animales, pues, ¿no? O sea, toda esa violencia tiene un impacto. Entonces, era muy joven yo en esa época, lo que yo hice fue como internarme un poco en el mundo de la ayahuasca. También escribí después sobre eso, ¿no? Pero internarme un poco para procesar todo esto, ¿no? Y Ronald era este amigo con el que tomé ayahuasca algunas veces, bueno, después también con otras personas, pero sí, no, fue muy, muy positivo. Además porque, o sea, la ayahuasca me llevó también a otra parte de mi trabajo, otra etapa, ¿no? Y bueno, comenzando con el otro libro, de dónde venimos los cholos, ¿no? Que narra las vidas, ¿no? de cotidianas e inverosímiles, parecen, ¿no? De cholos e indígenas que viven en aislamiento parcial o casi total por rechazar la pesada carga del hombre blanco, como diría Rudyard Kipling. ¿Cómo es que conoces, por ejemplo, a Arnulfo Miranda, con su nariz en forma de S, que la describe, a la goleadora benedictina, a Aladino, el contactado, o a Freddy Carrasco, ¿no? O sea, mi intriga es que llegas a ellos por hacer periodístico, porque bueno, yo me pregunto, no sé, ¿cómo hace Marco para encontrar historias tan buenas? Bueno, por lo menos el tipo de periodismo que me gusta hacer trata mucho de la preparación, pero también de la convivencia, de construir relaciones, ¿no? Entonces, a muchas de estas personas yo las conocí a través de otras personas y a través de otras personas, pero también porque yo he ido viajando más o menos bastante y conocido a mucha gente. Entonces, en estos viajes, en estas amistades que uno va construyendo, la gente te va contando historias, te va hablando de personas, ¿no? Así fue como, por ejemplo, supe de Aladino, ¿no? Este hombre nomachiguenga que vive en la selva de la parte amazónica de Cusco. Es una persona como en contacto inicial. Pero me habló de él un guía que en el libro se llama Matsunsuri, ¿no? Tigrillo, ¿no? Sí, que es un guía que está trabajando para la empresa. En esa época era YPF, Plus Petrol, sí. Trabaja para la empresa, es una persona machiguenga que entra y sale de la comunidad, ¿no? Y ahí la conocí a través de un amigo. Entonces, es como una especie de cadena, ¿no? Que te va llevando de un lado a otro. Y es así como uno llega, o como yo llego a estos personajes, ¿no? Ahora, en el libro, yo no cuento necesariamente en este orden cómo conozco a estas personas, sino simplemente ya prima otra lógica, ¿no? Cuando cuento una historia, yo quiero empezar desde una parte que sea
muy atractiva, seductora para el lector. Claro, ¿no? Como... claro, entonces, claro, tu pregunta tiene mucho sentido, es cómo llegas a estas personas. Sí, sí, pero es así, ¿no? Yo creo que, como para cerrar esto, o sea, hay una idea y también una forma de hacer periodismo donde el reportero es casi como un paracaidista que cae a la pedacito de realidad como de la nada. Llega y luego se va, ¿no? Pero más bien lo que yo trato de hacer es más bien lo que te decía, ¿no? Construir relaciones, ¿no? De largo plazo. ¿Cuántos días, por ejemplo, convives con tus protagonistas? ¿Tienes un mínimo, un máximo? No, es que ahí depende también de los recursos, de la distancia. Cuando hacía este libro, yo viajaba, por ejemplo, al Tacanaco y he ido como 3, 4 veces. 3 veces en el libro. De ahí he vuelto varias veces. Pero he ido 3 veces, pero también, no sé si queda claro ahí, o sea, mi mamá es de esa zona, ¿no? Sí, sí lo dices. Entonces hay esta también como conexión que yo empiezo a recuperar cuando yo voy al Takanakui, ¿no? O sea, no soy necesariamente el periodista foráneo que llega, en parte sí un poco, pero también soy esta persona que está tratando de reconectar con la tierra de su mamá, ¿no? Entonces hay todo eso, ¿no? Y por ejemplo hay una serie de cosas que yo siento, por ejemplo, al escuchar las guailías, esa música, yo digo, o sea, sentía, esta es un poco mi música también. Mi papá escuchaba esa música, ¿no? Mi mamá también, pero sentía eso, ¿no? Adentro, ¿no? Entonces hay esas cosas que también yo creo que forman parte del periodismo y que normalmente no las aprendemos, ¿no? Si aprendemos el periodismo creo que de una manera mucho más racional, pero esta parte emocional, afectiva, familiar, también forma parte de nuestro oficio. Y creo que muchos reporteros van escribiendo sus historias también tejiendo estas como relaciones así que están como subterráneas, ¿no? O sea, lo que te interesa no es solamente... No te interesa solo por cuestiones periodísticas, sino también a veces por cuestiones mucho más íntimas, ¿no? Que es más o menos como mencionas en una crónica, creo que No soy tu cholo, que es que somos como estos hijos de las telenovelas, ¿no? Que no sabemos quién es nuestro papá, nuestra identidad todavía está como que siempre en una búsqueda constante, ¿no? Sí, yo creo que así aprendemos un poco, o sea, así nos educamos o así nos educan, como que viniéramos de la nada. Como, sobre todo las personas migrantes de clase popular, un poco, creo que aprendemos a no interesarnos por la genealogía, de dónde son nuestros abuelos, tatarabuelos, ¿no? Y da la sensación de que nosotros hemos llegado acá como de la nada. Pero hay una gran historia, o sea, nuestra propia historia familiar, hay una gran historia que está, creo que por desenterrar y de la cual deberíamos apropiarnos, ¿no? Quienes hemos migrado, no hemos venido acá para como invadir o con el ánimo de quitarle cosas a la gente. La gente migra por cosas que las obligan a salir, ¿no? Entonces, cuando mucha gente, por ejemplo, en los años del conflicto interno se ha trasladado a Lima o a otras ciudades, ha dejado cosas, ¿no? Ha dejado tierras, ha perdido sus animales, ha perdido una serie de cosas. Entonces la migración ha empobrecido a muchísima gente, ¿no? Pero eso no se cuenta, ¿no? Parece como que la gente llegara, como que Lima fuese una especie como de Nueva York y la gente llega como ilusionada a esta ciudad para como conquistar lo que antes no tenía. O sea, la gente que ha llegado ha tenido cosas, pero las ha dejado por violencias, ¿no? Entonces, esa historia hay que contarla, ¿no? Porque si no, van a seguir tratándonos a los migrantes como si fuésemos extraterrestres que llegan de la nada, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me parece que está contándose ahora, se está disputando, hay mucha poesía que se está escribiendo contando esa historia, ese por qué estamos acá, ¿no? La pérdida económica que trae la migración. O sea, la gente se empobrece al migrar. No es que la gente migra para enriquecerse, la gente se empobrece, ¿no? O sea, tú dejas tu tierra, pierdes capital. Dejas tus animales, pierdes capital, ¿no?
Entonces, esas cosas creo que es importante, sobre todo en el periodismo, es importante contarlo, ¿no? A través de las historias de otras personas, pero también a través de nuestras propias historias, ¿no? Que bueno, te sirve un poco como, al menos me deja esa sensación que te sirve como inicio, ¿no? O sea, escarbar en lo suyo para después ir adentrándose en la comprensión de los otros, ¿no? Claro. Una de las cosas que me llama la atención es cómo es este proceso de observar que tienes en tu libro sin alterar demasiado, ¿no? Porque me imagino que es difícil como cuando Abelardo y Freddy Carrasco, ¿no?, están discutiendo sobre a cuánto vender la papa, y yo me digo, pero ¿por qué Marco no le dice cuál es el precio real? No sé, ellos lo quieren vender un sol, y ¿por qué no le dice, por qué no lo vendes a 5, el 5 soles, no sé, 6 soles? Claro. Bueno, o sea, primero, yo no soy especialista en papa. ¿No sabías cuál era el precio en que lo vendían? O sea, sí sé el precio de cuánto lo venden en un mercado, pero yo no sé cuál es el precio el precio del que compra, ¿no? Porque hay intermediarios. Entonces, o sea, estos productores se les ofrece la posibilidad de que vendan sus productos sin intermediarios en mistura, ¿no? Entonces están decidiendo básicamente a qué precio de vender, eliminando pues esta parte de la cadena, que son como estos mayoristas que compran y venden, ¿no?, al intermedio. Entonces, un trato directo, ¿no? Claro. O sea, si yo les decía, o sea, yo sabía que, no sé, en esa época, imagínate, el kilo de papa costaba 4 soles. Si yo les decía 4 soles, en verdad eso no les hubiera ayudado nada. Más bien, o sea, yo hubiese sido, lo que hubiese puesto en la mesa es mi propia ignorancia, ¿no? Porque yo no sé más que esas personas, ¿no? Ah, bueno, no lo había visto así, pero... O sea, esas personas saben lo que están haciendo. Y yo simplemente estoy como observando. Yo podría intervenir si yo tuviera algún conocimiento mucho más como específico. Si estuvieran discutiendo de periodismo, quizás podría intervenir. Pero de papas y agricultura, más bien yo estoy aprendiendo ahí, ¿no? Pero eso es algo que, claro, en ese momento yo no sabía, simplemente estaba como... A mí me gusta mucho escuchar cuando estoy haciendo periodismo. Me gusta escuchar, no me gusta ni siquiera como entrevistar. Me gusta como escuchar, lanzar algunas preguntas por allí, pero cuando hay más gente, cuando hay gente como interactuando entre sí, en este caso estaban con Freddy, con otras personas, ¿no?, que los iban a trasladar a Lima. Ellos estaban conversando, yo estaba como en la gloria, simplemente escuchando, tomando notas. O sea, si eres de los que eres un observador que trata de mantener esa acción de observar lo más íntegramente que se pueda, sin intervenir, para justamente no alterar las cosas. Sí, eso me gusta. Y no es que lo haga de manera racional, es que simplemente cuando estoy haciendo este trabajo, yo me posiciono un poco así, ¿no? Como en la esquina, ¿no? Es instintivo, algo así. Sí, es algo que he aprendido a hacer y también va de acuerdo con mi personalidad, ¿no? O sea, hay otras personas que más bien se posicionan como de una manera mucho más protagónica, producen o generan situaciones, y eso produce otros resultados, pero también tiene que ver con la personalidad de los periodistas. Entonces yo creo que es una de las cosas chéveres de la crónica, que te permite diferentes maneras de ir abordando la realidad, y no necesariamente una es mejor que la otra, sino son diferentes aproximaciones que al final uno evalúa pues en el texto. Si el texto está bien, sale bien, atrae a la gente, está como el resultado está bueno, ¿no? En estas distintas posibilidades que tú hablas de la crónica, yo siento que en las crónicas que componen tu libro, ensayas explicaciones de lo que ves, ¿no?, sean consultadas o que te surgen de ti, ¿no? Tú compartes esta idea de Villanueva Chan, que dice que la crónica puede ser este espacio perfecto para camuflar un ensayo. O sea, entiendo un poco lo que él dice. Me gusta entender y explicar, pero ¿sabes? A mí me gusta narrar, a mí me gusta contar historias, ¿no? Y me gusta la parte visual de las historias,
¿no? Como trasladarte a ese momento en el que estuvimos comiendo la papa, con el queso, con el mote, en esta cocina de madera, con el humo saliendo por allí, las ovejitas corriendo, ¿no? Y estas personas discutiendo de a cuánto van a vender la papa en Mistura. O sea, me interesa contar esa parte, la textura de las paredes, ¿no? Que la gente sienta que está trasladándose ahí. Y me gusta explicar también cosas, ¿no? Pero no lo veo como que la crónica sirva para camuflar. Yo creo que la crónica es una cuestión como un artefacto bien complejo que puede tener diferentes momentos, ¿no? Ahora, por mi personalidad y por lo que me gusta, narrar a mí es algo que me parece como principal, ¿no? Pero entiendo lo de Julio y disfruto mucho lo que él escribe y lo que los ensayistas producen, ¿no? Pero ese es otro tipo de placer, es otro tipo de escritura. Como cerebral, algo así. Sí, y es que un poco lo que te decía, ¿no? O sea, la literatura es tan amplia que precisamente lo rico es que cada autor va haciendo su propio camino, su propia exploración. Entonces, lo de Julio, por ejemplo, lo que él dice está más o menos nutrido de una serie de lecturas, de una tradición de escritura, el ensayo que él disfruta y que es increíble, ¿no? Y es un tipo de... es un camino. Como lector, recorrer ese camino es increíble, ¿no? Su biografía por ejemplo, de lector también lo está llevando por allí, ¿no? Ahora, lo que a mí me gusta, mi propia historia, mi biografía, qué sé yo, mi forma de ser me lleva por otra ruta de escritura. Pero me gusta también lo otro, ¿no? Y de hecho, cuando Julio es maestro, ¿no? Y, ¿Cómo era él de editor, por ejemplo? Es una persona como muy exigente, obsesionada con su forma de ver la crónica, ¿no? Perfeccionista. Es una persona como que le encantan los libros. Tú aprendes de él no solamente por lo que él te enseña directamente, sino simplemente viendo sus libros, su biblioteca, ¿no? Escuchando sus referencias. Y yo creo que esto es algo que no se dice mucho, ¿no? Pero en el periodismo este aprendizaje, ¿no? Como fuera de las aulas es súper importante y yo por lo menos creo que he tenido grandes maestros, ¿no? Como Julio. Me acuerdo de Jimena Pinilla, por ejemplo, que era una cronista del comercio, el mismo Eloy Jauregui, ¿no? ¿Tú sientes? Yo escuché que, no recuerdo si lo escuché o lo leí, pero dices que sientes que perdiste el tiempo, pues, ¿no? En la universidad y es como que la acción, el trabajo fue lo que te enseña más, ¿no? Pero en esa línea, ¿no? Y si en este contexto de etiqueta negra, una de las cosas más destacadas que están ahí es tu crónica El Imperio de la Inca, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas más memorables de esta crónica que haces con Daniel Tittinger? Yo creo, bueno, digamos, la dificultad, y esto es también como algo que le va a interesar solamente a los periodistas, ¿no? Es la dificultad de escribir con otra persona, ¿no? Es muy difícil porque dos personas, dos personalidades, dos formas de escribir, dos formas de leer, dos formas de mirar. Y como obligarlas a escribir un texto es un reto, porque lo que normalmente harían las personas es dividirse el texto. Ya, yo escribo esta parte y yo escribo esta otra. Pero lo que nosotros hicimos fue dividirnos el trabajo de reportería, ¿no? Las entrevistas, el trabajo de archivo lo separamos por capítulos, pero al momento de escribir, los dos nos sentamos a escribir y a decidir cada frase juntos, ¿no? Hay momentos que tienen más mi personalidad, otros más la de Daniel, pero en verdad fue un trabajo casi como de armar una pared, pero a cuatro manos, ¿no? Hay un trabajo, un texto que justamente habla de ese detrás de escena, por así decirlo. Sí. ¿Eso también lo escriben juntos los dos o ya no? Creo que eso fue separado. Sí, eso fue separado. Pero sí, ese fue bonito ese experimento, además porque nosotros trabajamos como casi 3 años juntos en el comercio. Nos conocíamos, éramos bien cercanos en ese momento, ¿no? Bueno, cambiando un poco de tema,
Hay una charla en TED que haces, ¿no? Donde mencionas el caso de la existencia de periódicos escolares, como es el caso del halcón chismoso, que la verdad es que a uno le devuelven la fe, ¿no? ¿Tú crees que hoy existan halcones chismosos en los colegios? Ah, pues no sé, la verdad, es una buena pregunta. Lo que he visto es como... He conocido, sobre todo por el trabajo como autor al que lo invitan a visitar escuelas, sí he conocido muchos profesores y profesoras como comprometidas con la enseñanza de la escritura, de la literatura y del placer de leer, ¿no? Y que hacen que sus estudiantes hagan pues trabajos como mucho más creativos, ¿no? He encontrado bastante como emoción y creatividad en las escuelas. Pero esta historia del halcón chismoso es una historia un poco como contracultural, ¿no? Es una historia un poco como antiescuela, anticolegio, ¿no? Son estos estudiantes que están sacando un periódico de chisme, de noticias que solamente les interesan a ellos, ¿no? Y que impresas con ayuda de un padre de familia y las venden y no empiezan como a hacer dinero, pero como a pequeña escala, pero o sea, lo que están haciendo es escribir y hacer que sus compañeros lean, ¿no? Publicar un periódico es eso, tú escribes para que otros lean. Están generando eso, ¿no? Y se topan con la censura idiota de la escuela, porque como creo que lo dije en la charla, toda escuela es una dictadura. Sí. Es súper vertical, no castigos, en fin. Entonces se topan con esa pared idiota que les dice, no, ustedes no pueden hacer negocios en la escuela. En lugar de guiarles, ¿no? Simplemente los castigan y les prohíben hacer el periódico. Y claro, pero lo que ellos hacen es pasarse al correo electrónico, ¿no? A aprovechar internet. Entonces, en ese sentido yo no sé, creo que para verlo habría que ver qué cosas contraculturales están haciéndose en las escuelas, ¿no? Esto no lo conocí a través de algún profesor, sino porque mi sobrino era parte de ese grupo, ¿no? No mi sobrino, Sebastián, era parte de ese grupo. Entonces me contó esta historia. Pero, bueno, no lo sé. Yo supongo que sí están haciendo cosas, ¿no? Están pasando estas cosas, ¿no? Pero es esa cosa, ¿no? Como los niños con ganas de leer y de contar historias que se topan con adultos viejos que simplemente creo que sienten placer al decir no, tú no puedes, ¿no? Creo que eso es algo que para mí fue inspirador, ¿no? En ese momento, que yo también estaba tratando de hacer mi propia revista. Hablando de este tema de la educación, tú has dicho que para combatir el racismo se necesita una educación antirracista, ¿no? ¿Tú crees que hay una educación racista en el país? O sea, es la educación por default. O sea, la educación que uno recibe es una educación racista, pero no porque la gente no haya asumido como conscientemente, yo voy a ser un profesor racista, le voy a enseñar cosas racistas. Lo racista es más bien una cuestión como estructural, la forma como aprendemos y enseñamos a ver el país, ¿no? Y cómo finalmente se reproduce este país que es inviable, ¿no? ¿Y por qué cosa es inviable? Por cuestiones muy visibles, ¿no? Porque no puedes tener un país donde la tercera parte de la población está apretada en una sola ciudad sin transporte público, ¿no? O sea, es como es inviable, ¿no? Tener una ciudad como Lima y encima donde la gente que sufre más es la gente que está en las, entre comillas, periferias y que tiene que trasladarse horas para poder trabajar, para poder estudiar. Entonces, ¿por qué digo que esta es una educación racista? Porque nos educan a normalizar eso, a que si tú vives en San Juan del Lurigancho, ¿no? O sea, aceptes eso y que tu forma de resolver o de enfrentarte a este problema sea múdate, te mudas, ¿no? En lugar de luchar por derechos, luchar por tener un transporte público digno, luchar por tener posibilidades para trabajar cerca de donde vives, luchar por tener parques, luchar por tener como servicios públicos cerca de donde vives. O sea, en lugar de esa lucha, lo que te dicen es múdate, trasládate, vive donde están viviendo la gente criolla, la gente blanca. Esa es la solución, ¿no?
Y eso, ¿sabes? Eso se enseña a través de como de la celebración, del emprendedurismo, del individualismo. Tú puedes, ¿no? La meritocracia. Sí, la meritocracia. Tú puedes, tú creas tu propia empresa, trabajas 16 horas para surgir, ¿no? Si el jefe te dice trabaja 8 horas, tú dile no, yo trabajo 12. No te quejes, trabaja. O sea, esa cuestión es profundamente racista porque te enseña a dejar tu tierra, a dejar el lugar de tus orígenes. Te enseña a no luchar por ese pedazo de tierra, porque ese pedazo de tierra como prospere, igual como prosperan otros lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que digo, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas que uno va que aprende, te enseñan, ¿no? El culto a la belleza blanca, en fin, ¿no? El desprecio a tu piel, a tu pelo. Es una cuestión como interesante para explorar, el desprecio del pelo, ¿no? La gente que tiene el pelo grueso muchas veces lo aborrece, ¿no? Te dicen, ese pelo tienes que cambiarlo, apretarlo, esconderlo, pero un pelo... así es, pues, ¿no? Así somos. Los cabellos ensortijados que se relacionen con sean afroperuanos, afroamericanos, o sea, ya se forman patrones. Y no hablo de las mujeres, o sea, mujeres tienen una experiencia como súper dura. Sí. Hablo de los niños, de los hombres, ¿no? Muchas veces crecemos aborreciendo nuestro pelo, ¿no? Porque el pelo ideal pues, es un pelo como, no sé, castaño, blanco, lacio, bonito, ¿no? Pero en fin, o sea, todas esas cosas que uno va aprendiendo, y en ese sentido creo que esta educación es una educación que te prepara para continuar este mundo, ¿no? Ya bueno, más o menos para cerrar, ahora que estamos en San Marcos, ¿tú crees que ya no es la misma universidad de antes? ¿Crees que San Marcos se ha blanqueado? Pucha, mira, he venido así un ratito y justo en la época en que no hay nadie. Y no he estado viniendo, la verdad, como a charlas ni nada de eso, ¿no? Que no me invitan, pues. No me invitan. Pero no sé. Yo igual con la gente, por ejemplo, sanmarquina, con la que hablo, mayores, jóvenes. O sea, yo encuentro todavía como un poco esa mística, ¿no? Y sobre todo en el caso de la Escuela de Periodismo, de Comunicación, como hay una tradición creo que por la lectura y la escritura. No digo de todo el mundo, que todo el mundo acá sea como lector y tal, pero creo que es algo parte de San Marcos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, esta es una universidad que forma a escritores, escritoras, desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? A diferencia de otras universidades que pues se van especializando en cuestiones como que finalmente están de moda, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está volviendo obsoleto una serie de cosas. Para mal, creo yo. Pero creo que en San Marcos hay esta tradición y que se ve cuando uno habla con la gente de acá, ¿no? Y eso suelen decir bastantes personas que vienen y conversan con sanmarquinos, egresados, estudiantes. Y eso tiene valor, porque yo creo que ninguna otra universidad forma a los estudiantes de la manera que forma acá, con sus problemas. En mi época nos quejábamos un montón, oye, que la profesora, que el profesor, que no sé qué, en fin, sí, pero la formación que tienes acá es particular. Y yo creo que hay gente fuera de San Marcos, ya ¿no? Mayores, que aprecian esa vaina, ¿no? Que saben que la persona formada en San Marcos es una persona que tiene una capacidad analítica, crítica, como fuerte, ¿no? En otras universidades lo forman para otras cosas, son muy hábiles, técnicos, ¿no? Para hacer, en fin, una serie de vainas, ¿no? Pero acá es esa cuestión como crítica, analítica, y que yo creo que en este mundo dominado por la inteligencia artificial, eso va a ser la diferencia, ¿no? O sea, de verdad creo que no saber, no trabajar, no dominar el chat y esas vainas es positivo. Hay que saber, sí, pero sobre todo hay que saber pensar y hay que tener información adentro en la cabeza para poder tomar decisiones, ¿no? No para dejar que las decisiones las tomen los robots, ¿no? Y bueno, este pensamiento propio que creo que deviene en una originalidad.
me hace pensar en Cometa. Y Cometa tendrá una próxima caprichosa e impar edición. Vamos a ver, ojalá. Sí, a veces me reúno con Daniel Silva, que es mi socio, Claro, ¿no? fotógrafo. Y hablamos de eso, ¿no? Pero bueno, ojalá, quizás con el tiempo. Bueno, Marco, Listo. muchas gracias. No, gracias por a la ti. entrevista. Creo que por ahí he traído unas cometas, se quedaron en el carro. A ver si por ahí Creo que las dejamos en el chequeamos. carro, las revistas esas. Sí. Sí, ahí les voy a dar unas. Bueno, amigos, esto ha sido todo por la entrevista. Nos vemos en una próxima edición. Gracias.